España de Leyenda. Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más al programa España de Leyenda aquí en Distrito Televisión. Bueno, sabéis que aquí lo que intentamos es sobre todo descubrir a esos héroes ocultos que la historia pues ha maltratado y sobre todo pues aquí en España pues desgraciadamente no es que los hayan maltratado, sino que han convertido su historia en vez de una hazaña pues casi que en todo lo contrario, ¿no? Y por eso pues programa a programa vamos recuperando pues a todos estos personajes que ustedes tendrían que conocer prácticamente de memoria, pero desgraciadamente nuestros sistemas educativos pues han hecho que esto no sea así. Por eso es la labor de llevar en esta cultura, de homenajear a nuestros antepasados, que está llevando el programa España de Leyenda. Y hoy hemos preparado pues a un personaje único en la historia no solo de España, sino universal. Estamos hablando de Pedro Menéndez de Avilés, amigos, un personaje que no solo forma parte de la historia de España, sino de los Estados Unidos, y también, hemos dicho antes, de la historia mundial, porque él fue el primero en crear una ciudad en los actuales Estados Unidos, en crear una ciudad estable que todavía hoy perdura, como San Agustín de la Florida. Él fue el creador de ese sistema de convoys que hacía imposible a los piratas y a las flotas extranjeras atacar a nuestros barcos, y él fue, amigos, también el que creó esos memorándums que hacía que la zona del Caribe pues la controlara pues prácticamente de una forma única, le hacía un dominio de los mares único, lo que tendría Menéndez de Avilés. Un personaje que, amigos, con solo 9 años ya se marchó de casa, ya le venía de pequeño, y con 14 años ya se enroló en la Marina, y con 19 años, ya con su primer barco, ya empezó a capturar piratas franceses. En definitiva, un auténtico hombre indomable, como eran aquellos hombres del siglo XVI en España, esos hombres en los cuales nos tenemos que fijar, porque vemos muchas veces a estos personajes siniestros, a estos resentidos sociales, que tratan de tratar a la historia con la perspectiva actual. La historia hay que tratarla en ese contexto histórico, porque si no la desvirtúas. Pero bueno, algunos lo que quieren no es que sepamos la historia, sino que nos quedemos con sus consignas políticas. En definitiva, os hemos preparado un documental de lujo donde ustedes pues, van a poder comprobar de qué madera estaban hechos nuestros marinos. Hemos hablado en otras ocasiones, por ejemplo, de marinos invencibles como Don Blas de Lezo, pero es que este es otro marino invencible. ¿Ustedes se imaginan que los anglosajones tuvieran un marino invencible, que no tuvieron ninguno? Nosotros tenemos varios, por ejemplo también Don Álvaro de Bazán, otro marino invencible, como Pedro Menéndez de Avilés. Pedro Menéndez de Avilés, amigos, que además tuvo 7 entierros, nada más y nada menos, fue 7 veces enterrados, y en definitiva, pues un personaje que ha pasado a la historia también de los Estados Unidos, que cada 28 de agosto pues se hace ese homenaje en San Agustín de la Florida, un lugar donde hay un castillo increíble, que es el castillo de San Marcos, un castillo que fue inexpugnable y que luego a lo largo del programa iremos hablando de él. Primero vamos a ver el documental que os hemos preparado y a continuación iremos interpretando pues lo que fue nuestro gran héroe. Pedro Menéndez de Avilés, dueño y señor del mar Caribe. Después de la infructuosa expedición de Tristán de Luna en 1561 por establecerse en las costas norteamericanas del Golfo de México, todos los intentos de los españoles por colonizar Florida habían fracasado. Además, un gran peligro llegaba del otro lado del Atlántico, los sanguinarios piratas hugonotes de René de Golat y de Jean Ribaud. Los piratas gabachos no solo amenazaban con establecer una base militar en Fort Caroline, para desde allí asaltar a los galeones españoles,
Además, el pirata Ribault pretendía hacer la guerra a España y colgar a todos los españoles en el palo mayor de sus barcos. Ahora, el reto era doble para los hispanos. Por un lado, había que expulsar a la amenaza francesa y por otro, establecerse de una vez por todas en Florida. Pero este reto solo podría aceptarlo un marino invencible como Pedro Menéndez de Avilés, el señor del mar Caribe. Nacido el 15 de febrero de 1519 en Avilés, Asturias, dentro del seno de una familia hidalga, a los 9 años su pasión por la mar y el combate hace que se escape de su casa con la clara intención de ser un gran capitán de navío. A la tierna edad de 14 años ya forma parte de un buque de guerra como grumete. Y no pasará mucho tiempo cuando a los 19 años armó su propio navío con 50 marineros a su mando y capturó 2 barcos piratas franceses. Las costas del norte de España estaban infectadas de piratas franceses y fue precisamente una flota gabacha a las órdenes del sanguinario James Alphonse de Santonyet cuando en 1544 secuestra en Finisterre a 18 naves vizcaínas. Menéndez de Avilés ve la oportunidad de alcanzar la gloria y los persigue hasta el puerto de La Rochela, donde los ataca ante el asombro de los franceses, quien no daban crédito de la hazaña del español, a pesar de la superioridad. A los submarinos alemanes en la Primera Guerra Mundial. En 1561 le encargan dirigir una gran armada rumbo a México con la misión de traer oro y plata hasta España. Otro de los objetivos de esta gran expedición era dar captura al psicópata de Lope de Aguirre que se había rebelado contra Felipe II. Pero este murió a manos de sus propios hombres antes de que él llegara. Regresando a la península, pierde un galeón donde viajaba su hijo Juan y pide permiso para rescatar el navío extraviado sin que el rey le autorice ir en su busca para intentar salvar a su vástago. Según José Huidobro, en vez de recibir el permiso, es detenido sin ninguna justificación por orden de la Casa de Contratación de Sevilla, acusados de contrabando y de unos problemas de competencias institucionales, pero se demostró que las acusaciones eran falsas por envidia y salieron absueltos.
Tras salir de la cárcel y disculparse ante Felipe II por el malentendido, este le permite buscar a su hijo a cambio de colonizar y establecer una base estable en la Florida, como adelantado y gobernador, pero con la condición de que Avilés financie la totalidad de la expedición, unos 200.000 ducados. Pero cuando está a punto de partir, le llegan noticias de que tiene que eliminar a una banda de fanáticos calvinistas franceses que amenazaban los intereses españoles en las costas de la Florida. La mentirosa historiografía anglosajona ha pretendido hacernos creer que la primera ciudad de los Estados Unidos fue fundada por los peregrinos del Mayflower en Massachusetts. Pero la única verdad, aunque les duela a estos manipuladores de la historia, es que fue el español Pedro Menéndez de Avilés quien fundó San Agustín de la Florida el 28 de agosto de 1565, 50 años antes de que llegaran los pérfidos ingleses a tierras americanas. Menéndez de Avilés desembarcó en la zona conocida como Misión de Nombre de Dios, lugar considerado como el más santo de Norteamérica, que se ha preservado hasta la fecha y donde se celebró la primera misa de los Estados Unidos y la primera cena de acción de gracias junto a los indios de la zona. Los fanáticos calvinistas, viendo que se acercaba a su final, prepararon un ataque por mar para exterminar a los recién llegados españoles, pero una tempestad destruyó sus barcos y a la postre todas sus esperanzas de victoria. El gran marino español preparó un inteligente plan para sacar al pirata Ribault de su escondrijo y, sabiendo de la imposibilidad de atacar el fuerte francés por mar, dirigió a sus hombres durante 3 días en medio de la inhóspita selva, las ciénagas y las lluvias torrenciales hasta llegar a la guarida francesa en Fort Caroline. Así nos relata este episodio Fernando Martín Laínez. La sorpresa francesa fue absoluta y el asalto español todo un éxito. Todos los hombres del fuerte, unos 200, murieron y se perdonó solo a las mujeres y los niños, que eran medio centenar. Cualquier símbolo que recordase su origen francés fue borrado para siempre. Tras expulsar a los franceses y limpiar la costa de piratas, nuestro héroe se convirtió en dueño y señor del mar Caribe. Su inteligencia y dominio de la cartografía de Cuba, las Bermudas y las Bahamas le otorgaba una superioridad sobre el resto de enemigos. La labor que realizó Menéndez de Avilés por colonizar Florida no tiene precio, ya que fue solo su empeño personal el que alcanzó tal misión. Además, el asturiano se dio cuenta de la importancia geopolítica del territorio para el futuro del imperio y propuso crear diferentes fortalezas a lo largo de la costa este de Norteamérica para evitar la llegada de futuros intrusos. En 1573, Menéndez de Avilés es nombrado consejero personal de Felipe II y en 1574 nombrado capitán general de la flota que estaba preparándose para ayudar a Luis de Requesens para acabar con el levantamiento de los herejes holandeses en Flandes. El proyecto del que se responsabilizó el de Avilés era tan grande y formidable que Menéndez sospechó que las cosas iban más allá de sofocar una revuelta en los Países Bajos. Estaba en lo cierto, esa flota, según planeaba Felipe II, sería después enviada a invadir Inglaterra. Aún faltaban años para la empresa de Inglaterra, pero en la mente de Felipe II ya bullía la idea de invadir las Islas Británicas. Este modelo de caballero y patriota muere por unas fiebres el 17 de septiembre de 1574 en Santander, dando su último suspiro de vida por nuestra madre patria, España. Pues amigos, ya han visto al gran Menéndez de Avilés, Pedro Menéndez de Avilés,
un asturiano de pura cepa, de esos que hacen que uno se sienta muy orgulloso. Estamos hablando de una época donde España había conquistado prácticamente pues, todo el Nuevo Mundo, desde Tierra de Fuego hasta bueno, pues México, pues habían llegado los expedicionarios españoles y también habían llegado a la zona de la Florida, pero la Florida se le rechazaba, o sea, no eran capaces de establecer ahí la civilización y de que bueno, pues hubiera una población estable. El primero en llegar fue Ponce de León en 1513, en una expedición en la cual descubre por primera vez lo que la Florida, llega por la zona que actualmente se llama Pontevedra, muy cerca de lo que es Agustín de la Florida, pero Ponce de León se encuentra con el asedio de los terribles indios que habitaban aquella zona y tiene que abandonarlo, encima muere en esa expedición. Luego hubo otras expediciones como la de Lucas Vázquez de Ayllón, como la de Pánfilo de Narváez, que en esa expedición iba a tratar también de civilizar aquellas zonas y de incorporar esos territorios a la corona española, pero bueno, tampoco tuvieron mucho éxito. Y en esa expedición, pues amigos, es donde iba también Cabeza de Vaca, que haría una de las gestas más increíbles de la historia universal, que fue recorrer prácticamente los Estados Unidos desde el este al oeste, en una aventura sin precedentes que se parece, bueno, más a la Odisea de Ulises, pero en este caso fue verdad, ¿no? La verdad que fue algo increíble. Bueno, lo cierto que también habían ido otros expedicionarios como Tristán de Luna. Hay que recordar que Tristán de Luna, que estuvo en la zona de Pensacola, pues es descendiente de un querido amigo nuestro como es Álvaro de Marichalar y su familia, donde recientemente han venido de Pensacola pues, a hacerle un homenaje precisamente a su antepasado, pero no conseguía a los españoles establecerse permanentemente en esa zona. En esos momentos, pues ¿quién era el único? El único que podía establecerse, pues lógicamente tenían que coger al mejor de los mejores, y el mejor de los mejores en esos momentos, el mejor marinero, pues era pues Pedro Menéndez de Avilés. En ese contexto de que España no era capaz de establecerse, se produce un hecho adicional que preocupaba todavía más a los monarcas españoles, era que los franceses estaban llegando a esa zona y pretendían establecerse. Y además no pretendían establecerse para implantar la civilización, no, no. Querían desde allí tener una base naval para, pues, prácticamente dedicarse a atacar a los españoles y cortar cabezas españolas. Así era, digamos, los escritos del pirata Ribault, que fue el encargado de establecer allí una colonia. Vamos a ver el siguiente vídeo que nos cuenta esta situación. Después de la infructuosa expedición de Tristán de Luna, en 1561, por establecerse en las costas norteamericanas del Golfo de México, todos los intentos de los españoles por colonizar Florida habían fracasado. Además, un gran peligro llegaba del otro lado del Atlántico, los sanguinarios piratas hugonotes de René de Golat y de Jean Ribault. Los piratas gabachos no solo amenazaban con establecer una base militar en Fort Caroline, para desde allí asaltar a los galeones españoles. Además, el pirata Ribault pretendía hacer la guerra a España y colgar a todos los españoles en el palo mayor de sus barcos. Ahora el reto era doble para los hispanos. Por un lado, había que expulsar a la amenaza francesa y por otro, establecerse de una vez por todas en Florida. Pues amigos, la situación era muy preocupante para los españoles, lo acaban de ver. No solo no conseguían establecerse en esa zona, sino que además tenían que expulsar pues, a esos piratas hugonotes que habían venido de esa Francia siempre traidora,
que fue la Francia del siglo XVI, esa Francia que fue constantemente derrotada por los españoles y humillada en ese siglo XVI. Pero hemos dicho que tenían que mandar al mejor, ¿y el mejor quién era? Pues una persona que tenía un historial increíble, lo hemos dicho antes, ya solo con 9 años se escapa de casa, porque era una persona inquieta, una persona que buscaba experiencias, aventuras. Con 14 años, amigos, con solo 14 años, ya está en un barco como grumete. Y no, poquito más. Con 19 años ya es capaz de capitanear un barco con 50 marineros y encima recuperar 2 naves que los franceses habían robado a los marineros españoles. En definitiva, con esos antecedentes, amigos, yo creo que la persona para protagonizar esa gran hazaña tenía que ser Pedro Méndez de Avilés. La verdad que Pedro Méndez de Avilés, amigos, era una persona de esas hechas de acero, únicas, inteligente, intrépido, con una fortaleza, con un carácter único. ¿Cuántas cosas tenemos que copiar de él? Pero vamos a ver el siguiente vídeo que nos cuenta cómo era verdaderamente ese pequeño Menéndez de Avilés y cómo en muy poco tiempo pues ya casi se estaba generando o creando pues una vida de leyenda. Vamos a verlo. Cuando en 1544 secuestra en Finisterre a 18 naves vizcaínas. Menéndez de Avilés ve la oportunidad de alcanzar la gloria y los persigue hasta el puerto de La Rochela, donde los ataca ante el asombro de los franceses, quien no daban crédito de la hazaña del español, a pesar de la superioridad de las fuerzas galas. Pues tenemos, amigos, Meléndez de Avilés, que ya se había convertido en un auténtico héroe. Hay que decir que las costas francesas, las costas del Cantábrico, estaban constantemente atacadas por los piratas franceses. Esos piratas que iban saqueando pues, las naves, sobre todo naves vizcaínas, naves gallegas, etcétera. Y en esta ocasión, pues, los piratas franceses habían capturado prácticamente más de 17 naves vizcaínas en la zona de Galicia. Esas naves habían recalado en la zona de La Rochelle. ¿Qué es lo que hizo Menéndez de Avilés? ¿Qué es este hecho? Yo creo el que ya le sube a la fama total, ¿no? Porque es un hecho increíble, es una hazaña increíble. Pues Menéndez de Avilés, ni corto ni perezoso, amigos, se va a la fortaleza de La Rochela. La Rochela es una fortaleza francesa donde estaban retenidas las naves españolas y asalta esa fortaleza, se lleva varias de las naves que habían robado los franceses y nada más y nada menos que se enfrenta al gran pirata Santonet, que había sido el responsable del robo de esas naves. En definitiva, en una acción única, pues es capaz de recuperar las naves, matar al pirata francés y poner las cosas en su sitio. Esto llega a oídos, lógicamente, del rey Felipe y el rey Carlos, y ya pues es una persona, pues digamos, que sube en multitud de escalafones, hasta el punto, amigos, que el rey Felipe II, pues solo confía en él para que le trasladen a la pérfida Albión, donde iba a casarse con María Tudor. Hay que recordar que el rey Felipe II fue rey consorte de Inglaterra, a pesar de los pesares. Pero vamos a ver el siguiente vídeo que nos cuenta cómo pues nuestro protagonista va alcanzando confianza y va subiendo escalafones de ser un niño que se escapaba a los 9 años de casa a encontrarse con el propio monarca Felipe II y hacer historia. En 1554, tras acabar con la amenaza gabacha en el Cantábrico y siendo ya un héroe archiconocido, traslada a Felipe II como capitán general de la flota de Indias a la pérfida Albión para su boda con María Tudor. En 1556
es nombrado capitán general de la escuadra de la Guardia de las Costas y poco después participa en las operaciones navales de la guerra contra Francia, desembarcando en Calais y participando en la batalla de San Quintín en 1557, que tuvo como resultado la derrota total de los franceses. Pues ahí tenemos a nuestro protagonista que participó en el traslado de nuestro rey Felipe II al Reino Unido, que, amigos, participa también en las acciones navales que tendrían lugar en la batalla de San Quintín, esa batalla de San Quintín que terminaría con el poderío francés, o sea, los franceses se rendirían ante Felipe II, el poderío francés quedaría totalmente debilitado y Francia, pues durante prácticamente un siglo, pues estaría como potencia secundaria hasta que ya en el siglo XVII, a mediados, empezaría a recuperarse y posteriormente alcanzaría la hegemonía. Pero nuestro protagonista, amigos, no solo era un militar excepcional, un marino excepcional, con una gallardía excepcional, como lo hemos visto, como en esa hazaña de La Rochela, sino que además era un estudioso de los mares. Era un estudioso, se conocía prácticamente todas las rutas marinas y sobre todo él veía con preocupación pues que los piratas constantemente estaban asaltando a nuestros barcos. Hay que decir que generalmente nos han contado la historia de que los piratas se han llevado prácticamente todo el oro que venía de América. Eso es totalmente incierto, amigos. Los españoles crearían una ruta marítima en el Atlántico con una protección muy sobresaliente y solo en dos ocasiones serían atacadas, bueno, alcanzarían sus objetivos los piratas, pero no serían los piratas como tal, sino flotas militares de países extranjeros la que asaltarían la flota de Indias. La peor de todas fue la que hicieron los holandeses en la zona de Matanzas, en Cuba, donde sí se llevaron prácticamente todo el dinero de la flota de Indias y bueno, también el pirata Blake se llevó parte del dinero de Indias cuando venía una flota en esa famosa guerra anglo-española que se produjo entre 1655 y 1660. En definitiva, Menéndez de Avilés es capaz de encontrar la solución a ese problema y crea un memorándum para que todos nuestros barcos, amigos, pues estén todos protegidos, todos nuestros barcos mercantes pues tengan una protección militar que va a evitar esos ataques piratas y va a evitar esa sangría que en esos momentos estaba produciendo. Este sistema de protección, amigos, pasará a la historia, porque posteriormente los ingleses, el Reino Unido, en la Primera Guerra Mundial, pues lo copiaría literalmente. Winston Churchill copiaría literalmente este sistema de protección de barcos para evitar la sangría que le estaba produciendo los submarinos alemanes. Vamos a ver el siguiente vídeo que nos cuenta esta situación. Menéndez de Avilés escribe un memorándum que servirá como base para el futuro sistema de flotas de carrera de Indias. Los escritos del asturiano detallaban cómo tenían que protegerse los convoys para hacer frente a la creciente piratería. Estos sistemas de protección serían tan efectivos que siglo después Winston Churchill los copiará para hacer frente a los submarinos alemanes en la Primera Guerra Mundial. Ahí tenemos a Pedro de Avilés, amigos, cómo es capaz de crear ese memorándum y ese memorándum que sería la base posterior de los barcos que vendrían de América, que tendrían que seguir los requisitos que Menéndez de Avilés aplicaría. Dentro de las aventuras de nuestro protagonista, el rey le encarga una gran expedición a Menéndez de Avilés. Esta expedición tenía como objetivo traer un gran tesoro de América, pero también tendría como objetivo pues poner en su sitio al traidor de Lope de Aguirre. Hay que recordar que en esos momentos Lope de Aguirre se había levantado contra el rey Felipe II y se había declarado rey del Perú y Chile y estaba realizando pues una serie de altercados en toda la América española que preocupaba ya al conjunto de las autoridades.
se le manda, como no, a nuestro protagonista para acabar con él, pero amigos, antes de llegar, pues Lope de Aguirre había sido asesinado por sus propios hombres después de haber organizado multitud de cabechinas por la zona donde había estado. En ese viaje, en esa gran expedición, a la vuelta, nuestro protagonista va a perder un galeón. Y en ese galeón, pues estaría su hijo. Su hijo se perdería en ese galeón. Y al llegar a España, no solo no le dejaron recuperar ese galeón, sino que la casa de contratación, amigos, de Sevilla, le acusa de fraude. Y este señor, nuestro héroe, tiene que entrar en prisión por falsas acusaciones, algo inaudito. Es curioso, muchas veces, cómo España paga a sus héroes. Pues esto pasó también en aquella época. Después de aclarar pues, todas las falsedades, todas las falsas acusaciones, pues nuestro protagonista pues, podría salir de prisión y, lógicamente, protagonizar lo que sería su gran hazaña. Vamos a ver el siguiente vídeo. Regresando a la península, pierde un galeón donde viajaba su hijo Juan y pide permiso para rescatar el navío extraviado sin que el rey le autorice ir en su busca para intentar salvar a su vástago. Según José Huidobro, en vez de recibir el permiso, es detenido sin ninguna justificación por orden de la Casa de Contratación de Sevilla, acusados de contrabando y de unos problemas de competencias institucionales, pero se demostró que las acusaciones eran falsas por envidia y salieron absueltos. Pues Menéndez de Avilés, amigos, sale de prisión y habla con el rey Felipe II para aclarar toda esta situación. El rey Felipe II le va a permitir que busque a su hijo, pero con una condición, con la condición de que prepare una expedición hacia la Florida y se establezca en la Florida y además expulse a los piratas hugonotes que se habían establecido en el fuerte Carolina. En definitiva, el rey sí le da una oportunidad para buscar a su hijo, pero, amigos, nuestro protagonista tiene que pagar toda la expedición, una expedición que costó más de 200.000 ducados y, sobre todo, tiene pues, dos objetivos muy claros. Uno que no se había cumplido hasta entonces, que era pues llevar la civilización a la Florida, y además otro adicional, que allí estaban los franceses y había que enfrentarse con ellos. Todo un reto para nuestro protagonista. En definitiva lo tenía muy complicado, pero ¿qué es lo que iba a decir Menéndez de Avilés? Que para adelante, que él iba a ir para adelante, de hecho fue nombrado adelantado y que aceptaba el reto que le ponía Felipe II de civilizar la Florida, de terminar con los franceses y sobre todo de poder buscar a su vástago que había desaparecido. Vamos a ver el siguiente vídeo. Este le permite buscar a su hijo a cambio de colonizar y establecer una base estable en la Florida, como adelantado y gobernador, pero con la condición de que Avilés financie la totalidad de la expedición, unos 200.000 ducados. Pero cuando está a punto de partir, le llegan noticias de que tiene que eliminar a una banda de fanáticos calvinistas franceses que amenazaban los intereses españoles en las costas de la Florida. Pues amigos, sí, Menéndez de Avilés tenía que terminar con una banda de fanáticos hugonotes, que eran los franceses que se estaban estableciendo en la zona de la Florida. Nuestro protagonista llega a San Agustín de la Florida. San Agustín de la Florida, si ustedes no lo conocen, está, digamos, en la zona norte de la Florida, una zona que también, por donde estuvo Ponce de León, y crea la primera ciudad de los Estados Unidos, San Agustín de la Florida, en 1665, el 28 de agosto. Todo un auténtico reto. Yo he estado en San Agustín de la Florida y ahí pues ustedes pueden ver la misión la misión que se creó, el nombre de la ciudad que se puso en honor al patrón de Avilés, San Agustín. Ahí ustedes también pueden ver en esa ciudad pues que están las famosas aguas
que daban la Juventud Eterna, donde supuestamente estuvo Ponce de León, y bueno, te encuentras con un museo en exclusiva de Menéndez de Avilés, y además una ciudad que es un homenaje a España. Todos los edificios son réplicas, por ejemplo, al Alcázar de Toledo o a catedrales españolas. En definitiva, es un honor que hacen los norteamericanos a la presencia española allí, ¿no? Además, la primera ciudad que se creó allí, 50 años antes de que la crearan los anglosajones, antes que llegara el famoso Mayflower en Massachusetts, y se creara esa famosa ciudad, que todo el mundo se cree que fueron los anglosajones los que fundaron la primera ciudad de los Estados Unidos. Pues no fue así. Yo me acuerdo además cuando llegué al museo, nos atendió, ese museo ahí en San Agustín de la Florida, nos atendió una señora de origen cubano, muy orgullosa de sus raíces hispánicas, y nos contaba que la mayoría de los españoles no sabían que San Agustín era la primera ciudad de los Estados Unidos y que fue creada por un español. Y justo en esos momentos, amigos, llegó pues otro español de origen catalán, y la señora le contaba la historia y el señor negaba. Decía, sí, esto es lo que dicen en esta ciudad, pero en otras ciudades dicen lo contrario. Yo le dije, me acuerdo que estaba allí, le dije, sí, bueno, en otras ciudades pueden decir que están en la luna, pero la historia es la historia y no la podemos cambiar por mucho que queramos. Generalmente, pues estos señores de esta región española, desgraciadamente, la historia se la han manipulado en tanto las escuelas, en las universidades, como en los medios de comunicación, y no hacen caso a la realidad. Bueno, en definitiva, amigos, la verdad que es una ciudad que todos ustedes tienen que visitar porque es pues un continuo homenaje a España. Vamos a ver el siguiente vídeo que nos hace un pequeño resumen de la creación de esta primera ciudad. La mentirosa historiografía anglosajona ha pretendido hacernos creer que la primera ciudad de los Estados Unidos fue fundada por los peregrinos del Mayflower en Massachusetts. Pero la única verdad, aunque les duela a estos manipuladores de la historia, es que fue el español Pedro Menéndez de Avilés quien fundó San Agustín de la Florida el 28 de agosto de 1565, 50 años antes de que llegaran los pérfidos ingleses a tierras americanas. Menéndez de Avilés desembarcó en la zona conocida como Misión de Nombre de Dios, lugar considerado como el más santo de Norteamérica, que se ha preservado hasta la fecha. Pues Menéndez de Avilés, amigos, llegó a la Misión Nombre de Dios, la ciudad más santa de los Estados Unidos, porque se realizó la primera misa en territorio de los actuales Estados Unidos. Además, se produce otro hecho muy importante, que es la primera cena de acción de gracias. Ahora que estamos en noviembre y se va a producir por la famosa Thanksgiving, donde los norteamericanos realizan esa cena de acción de gracias, donde supuestamente los colonos europeos dan gracias a los indios por haberles ayudado a sobrevivir, pues hay que decir que también fueron los españoles los que hicieron esa primera cena de acción de gracias. Fue Menéndez de Avilés con los indígenas de la zona donde hizo esa famosa cena. En todo se ha adelantado España a los anglosajones, en este caso a los ingleses. Sin embargo, la historia parece que es al revés, ¿no? La primera misa se hizo en Estados Unidos, la hicieron los españoles, la primera cena de acción de gracia y la primera ciudad de los actuales Estados Unidos la crearon los españoles. En definitiva, en todo hemos sido los primeros y en todo, pues lógicamente, los ingleses en este caso son los segundos o los segundones. Amigos, llega Menéndez de Avilés a esa zona y los piratas hugonotes tienen noticia de que los españoles ya están en San Agustín de la Florida y preparan una expedición naval para acabar con los españoles. Pero esa expedición tiene la mala suerte de que una tempestad pues acaba con ellas. Los franceses están ahora en una situación muy delicada, porque su gran ventaja, que eran sus barcos, pues han sido eliminados. Se resguardan en el fuerte Carolina y esperan un ataque frontal de los españoles, cosa que Menéndez de Avilés no va a hacer. ¿Qué lo va a hacer nuestro gran protagonista? En vez de atacarle por el mar, daría un rodeo tierra adentro, pues atravesando selvas, los peligros de los caimanes, de las serpientes, ciénagas, etcétera,
y haciendo un rodeo les atacará por detrás. Y de esta forma terminará nuestra protagonista con la amenaza de los hugonotes en tierra española. Vamos a ver el vídeo. Los fanáticos calvinistas, viendo que se acercaba a su final, prepararon un ataque por mar para exterminar a los recién llegados españoles, pero una tempestad destruyó sus barcos y a la postre todas sus esperanzas de victoria. El gran marino español preparó un inteligente plan para sacar al pirata Ribot de su escondrijo y, sabiendo de la imposibilidad de atacar el fuerte francés por mar, dirigió a sus hombres durante 3 días en medio de la inhóspita selva, las ciénagas y las lluvias torrenciales hasta llegar a la guarida francesa en Fort Caroline. Así nos relata este episodio Fernando Martín Laínez. La sorpresa francesa fue absoluta y el asalto español todo un éxito. Todos los hombres del fuerte, unos 200, murieron y se perdonó solo a las mujeres y los niños, que eran medio centenar. Cualquier símbolo que recordase su origen francés fue borrado para siempre. Pues amigos, los piratas franceses que se habían establecido en el fuerte Carolina y que pretendían pues de ahí atosigar las rutas marinas españolas y sobre todo, como decía Ribot, pues lógicamente acabar con todo español que estuviera con la zona, pues perdieron. Perdieron porque no pensaban que un personaje tan excepcional como Pedro Méndez de Avilés, amigos, los pusiera en su sitio. La verdad que el golpe de mano que Menéndez de Avilés dio a los franceses fue increíble. No esperaban ese ataque, no esperaban pues esa acción táctica que les tomara por sorpresa y sobre todo que los españoles no dejaron restos de esta manada de hugonotes, de piratas hugonotes. Eso sí, se respetó a las mujeres y a los niños, pero ningún soldado francés pues quedaría por aquella zona. Lo cierto que Menéndez de Avilés, después de asentarse en esta zona, después de poner orden y de expulsar a los enemigos, pues lógicamente se da cuenta de que hay que empezar a fortalecer toda la costa este de los actuales Estados Unidos para evitar la llegada de siniestros invasores, como luego pasó posteriormente con la llegada, por ejemplo, de los ingleses. Es verdad que los ingleses llegan a los Estados Unidos porque era un territorio que a España pues no lo quería, digamos así, un territorio que no tenía buen clima y que después, pues sobre todo después de esa guerra anglo-española de 1585 a 1604 y después de derrotar a los ingleses y que formara parte prácticamente pues su territorio como zona de descanso para nuestros navíos, pues una de las concesiones que se dio es que pudieran llegar a América. Pero es verdad que esos territorios no eran territorios donde los españoles tuvieran excesivos intereses. Pero Menéndez de Avilés le propuso a Felipe II un plan muy importante, que era fortalecer toda la costa este con castilletes para evitar pues lo que había pasado en el fuerte de Carolina y sobre todo evitar invasiones de futuros enemigos de España. Lo cierto que este hombre no solo preparó el memorándum para proteger a nuestras flotas, sino un plan estratégico para proteger toda la costa de los Estados Unidos y evitar que llegaran futuras invasiones. Vamos a ver el siguiente vídeo que nos lo cuenta. El asturiano se dio cuenta de la importancia geopolítica del territorio para el futuro del imperio y propuso crear diferentes fortalezas a lo largo de la costa este de Norteamérica para evitar la llegada de futuros intrusos. Amigos, pero nuestro monarca Felipe II tenía en la cabeza otras ideas y nombró a nuestro protagonista, después de sus hazañas, capitán general de la flota que estaba en Flandes, a las órdenes de Requesens, porque nuestro rey, pues ya en aquella época, pues preveía una gran invasión para acabar con la amenaza de la reina virgen. Hay que decir que después de casarse con María Tudor,
y de ser rey de Inglaterra, pues las cosas cambiaron literalmente, cambiaron de reina en Inglaterra, y la nueva reina, una reina protestante, una reina que se dedicó constantemente a apoyar a los piratas ingleses contra los intereses españoles, pues estaba tocando en demasía ya las narices a Felipe II. Y ya en ese momento se empezaba a preparar planes de invasión. Lo cierto que nuestro protagonista vio en estas indicaciones del rey, pues que se preparaba un proyecto demasiado grande para apoyar a la flota de Flandes. Lo que no sabía es que Felipe II ya estaba pensando en invadir Inglaterra. Vamos a ver el siguiente vídeo. En 1573, Menéndez de Avilés es nombrado consejero personal de Felipe II y en 1574 nombrado capitán general de la flota que estaba preparándose para ayudar a Luis de Requesens para acabar con el levantamiento de los herejes holandeses en Flandes. El proyecto del que se responsabilizó el de Avilés era tan grande y formidable que Menéndez sospechó que las cosas iban más allá de sofocar una revuelta en los Países Bajos. Estaba en lo cierto, esa flota, según planeaba Felipe II, sería después enviada a invadir Inglaterra. Aún faltaban años para la empresa de Inglaterra, pero en la mente de Felipe II ya bullía la idea de invadir las Islas Británicas. Pues Felipe II ya tenía, como hemos dicho, la idea de invadir las Islas Británicas y pretendía que nuestro protagonista pues preparara esa gran flota. Amigos, vamos unos instantes a publicidad y vamos a seguir hablando de Pedro Menéndez de Avilés y sobre todo vamos a hablar de sus 7 entierros, porque Pedro Menéndez de Avilés, amigos, fue enterrado nada más y nada menos que 7 veces. España de leyenda. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, no solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil, piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles, debes contarlo. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario. España de leyenda. Amigos, ya hemos vuelto de la publicidad y continuamos hablando de Pedro Menéndez de Avilés, el gran héroe que no solo dominó el Mar Caribe, sino que colonizó la Florida y además fue decisivo para acabar tanto con los piratas franceses en la costa del Cantábrico como pues también con diferentes asentamientos franceses en la zona de la Florida. Os estamos diciendo que Menéndez de Avilés pues ya muere en
en Santander en 1574 y luego posteriormente pues están sus entierros, que como decíamos anteriormente, pues hubo hasta 7 entierros. Fue enterrado, desenterrado en 7 veces. Pues en muchas ocasiones ahora vemos que quieren a otros personajes históricos enterrarlo y desenterrarlo, pues Menéndez de Avilés ya batió el récord de entierros. Hay que recordar, por ejemplo, en el museo que hay en San Agustín de la Florida, en los Estados Unidos, se tiene pues una especie de ataúd, o un ataúd similar al que Menéndez de Avilés pues fue enterrado. Porque, amigos, la verdad que tenemos que hacérnoslo mirar. Cuando llegas a San Agustín de la Florida, ves con qué orgullo los norteamericanos reivindican a sus antepasados o a las personas que han creado esa ciudad y cómo se sienten orgullosos en esta ciudad de que sea la primera ciudad de los Estados Unidos y además reivindican a su fundador, a Menéndez de Avilés. Ha sido muchísimos años donde se hacen pues eventos, con recreaciones históricas, como cuando Menéndez de Avilés llega a esta ciudad. Hay, por ejemplo, una plaza en San Agustín que se llama la Plaza de la Constitución, con una estatua, lógicamente, de Menéndez de Avilés. San Agustín de la Florida, amigos, que cuenta con un castillo hecho de coquinas, un castillo que ha sido invencible a lo largo de los años, porque esas coquinas pues tenían una resistencia especial a las balas de cañón de diferentes invasores y amortiguaba esas balas, evitando pues que hicieran mella en sus murallas. En definitiva, algo de lo cual uno se siente orgulloso. Y ahora recientemente pues vemos, por ejemplo, cómo algún personaje siniestro, algún resentido social que reivindica no sé qué indigenismo rancio y casposo, porque hay que recordar que donde estuvieron los españoles, amigos, es donde perviven los indígenas, porque hubo leyes que los protegían, tenían fueros especiales, mientras que donde estuvieron los anglosajones no pervive ningún tribu, ni hay restos de indígenas. Pues de nuevo, amigos, vemos cómo estos personajes se dedican a atacar al legado español, a atacar a la civilización hispánica. Lo hemos visto en San Agustín de Florida con algunos altercados y lo vemos recientemente en la Universidad de Estados Unidos, que quieren quitar estatuas, por ejemplo, como la de Colón o de Junípero Serra. En definitiva, amigos, la verdad que es un momento clave para reivindicar a nuestros héroes, sobre todo para hacer evangelio de nuestra civilización y sobre todo para empezar a mirar al extranjero. Pero en el extranjero, por ejemplo, como en Estados Unidos, reivindican esa figura, reivindican también la figura de Bernardo de Gálvez, o como en Colombia reivindicaron muchísimo antes la figura de Blas de Lezo. ¿Por qué aquí en España, amigos, por qué aquí en España no reivindicamos nuestra historia? ¿Por qué seguimos en ese absurdo de ocultarla, de manipularla y de creernos que somos peores? ¿Por qué? Ustedes tendrán que pensarlo y recapacitar y decir basta, porque si de algo tenemos que estar orgullosos son de personajes como estos. ¿O vamos a estar orgullosos de los personajes que salen ahora en la tele? No, amigos, hay que reivindicar los que hicieron bien por la comunidad, los que hicieron grandes a este país. Y los que hicieron más grandes a nuestro país fueron esos héroes del siglo XVI, esos conquistadores. Hay que recordar que aquella época se dio también, amigos, el siglo de oro de la cultura, que éramos los primeros en todo. Reivindiquemos lo mejor y no reivindiquemos a los mediocres, porque los mediocres, amigos, tienen que estar escondidos en un baúl. Y las personas que hacen grandes este país son las que tenemos que exaltar. Se nos acaba el tiempo, amigos, y nos tenemos que despedir de todos vosotros aquí en España de Leyenda, recordándoles que volveremos la próxima semana con otro gran personaje. España de Leyenda.